Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja que me Pichincha Universal. Hola con todas y con todos, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como siempre lo decimos, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Hola Isabel, así es. Saludamos como todos los viernes a la audiencia de Pichincha Universal que nos acompaña a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, también para Santo Domingo y parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Hoy, viernes 16 de abril de 2021, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Hacemos llegar también nuestro saludo y agradecimiento a Línea Dura, el medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio, a Gabriel Otero y a todo el equipo de producción de Frente Radiosa. Así es. Esta tarde aquí en Frente Radiosa, como no podía ser de otra manera, analizamos los resultados electorales del pasado 11 de abril. Para conversar al respecto nos acompañan Franklin Ramírez, profesor de Flaxo Ecuador, Jacobo García, analista político, y Gabriela Montalvo, analista económica. Bienvenidos, bienvenida. El pasado 11 de abril, en su tercer intento, Guillermo Lasso finalmente fue electo presidente de la República. Es la primera vez en lo que va del siglo que la derecha llega a Carondelet a través de las urnas. Sin embargo, varios son los sectores que sostienen que su plan de gobierno ya ha sido implementado por Moreno a partir de 2017, sumiendo al país en varias de las crisis que atraviesa el día de hoy. En este sentido, resulta fundamental entender el tras bastidores del voto y lo ocurrido el último domingo. ¿Se decantó el Ecuador por la derecha? ¿Primó el rechazo al progresismo o nos diluimos en lo que se ha traído a colación, que es el voto nulo? ¿Son estas las claves de análisis adecuadas para entender la segunda vuelta o el componente abiertamente ideológico no fue el que primó a la hora de marcar la papeleta? Varios son los ejes de análisis que deben seguir tejiéndose a fin de generar una imagen más clara sobre lo ocurrido el pasado 11 de abril. En gran medida, el porcentaje histórico alcanzado por el voto nulo y el todavía vigente anticorreísmo parecen haberle abierto el camino a la presidencia a Guillermo Lasso, en un país fuertemente marcado por fracturas regionales. Las provincias de la Sierra y la Amazonía han optado mayoritariamente por la alianza Creo-PSC, mientras que la Revolución Ciudadana aparece afincada en la zona costera del país. ¿Qué ocurrió para que Pichincha y Azuay, por ejemplo, bastiones de la Revolución Ciudadana al inicio de este proyecto político, hoy se pinten de azul, como también lo hacen las provincias de la Sierra Centro, donde se concentra la mayor parte de la población indígena del país? ¿Qué decir del voto nulo en estas elecciones? La batalla al interior del campo popular por quien se hará cargo de la victoria del candidato de la banca no se ha hecho esperar. Varios de los líderes del movimiento indígena han coincidido en declarar el fin del correísmo y la continuación de la resistencia antineoliberal. Esto está por verse todavía cómo resuelven las grietas al interior del propio movimiento indígena evidenciadas al calor de la coyuntura electoral. Por su parte, Andrés Arauz, cuya participación estuvo en riesgo y casi de ser proscrita, aceptó rápidamente la derrota electoral el mismo domingo, sin por ello reconocer un retroceso moral o político del progresismo. La renovación de la Revolución Ciudadana y la construcción de puentes todavía están en juego para la mayor fuerza de oposición en el país. A apenas 5 días de los comicios electorales, nos encontramos en medio de una fuerte disputa por significar los resultados. ¿Cómo entender los resultados de esta segunda vuelta? ¿Qué fracturas electorales y políticas ordenan al país hoy por hoy? ¿Cómo interpretar y afrontar lo que se viene? De esto y más charlamos esta tarde aquí en Frente Radiosa. Bienvenidos, bienvenidas. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Pichincha Universal. Vamos de lleno entonces a lo que nos convoca en este programa. Para iniciar, quisiéramos preguntar
a nuestros invitados cuáles son las impresiones generales que les dejan los resultados del pasado 11 de abril. ¿Cómo entender la victoria de Lasso? ¿Cómo queda la Revolución Ciudadana luego de que Andrés Arauz ha calificado como un traspié electoral, pero no una derrota moral o política? ¿Concuerdan con esta lectura? Bienvenida, bienvenidos. Empezamos contigo, Jacobo. Bueno, muy buenas tardes, casi noches. Un gusto, querido Franklin, Gabriela, Yura, Isa. Trato de seguirles siempre, pero bueno, a veces por todos los temas, las campañas, las coordenadas cambiaron de la vida de uno mismo. Entonces, bueno, a ver, impresiones generales, voy a partir como de una cosa muy general, y es que, a ver, yo creo, y yo esto lo decía hace poco, ¿no? Mi sesgo eurocéntrico, o lo que vimos en Argentina o en Bolivia, podría hacer pensar que iba a haber una especie de péndulo, ¿no? Es decir, que 4 años de malos resultados de algo que llamamos neoliberalismo, giro a la derecha o lo que sea, porque en cada país es diferente, y porque aquí no lo hizo una opción que ganó en las urnas, sino que lo hizo alguien que dio un viraje y descolocó todo, ¿no? Pero en definitiva quiero decir que eso hacía pensar que la opción de, digamos, un Estado protector, algo que evocara a los 10 años anteriores de modelo de ascendencia social, de progreso, qué sé yo cómo llamarlo, era lo que iba a imponerse en el imaginario, ¿no? Y finalmente, pues creo que lo que hemos visto es que en Ecuador, y aquí iremos hablando en este programa, por diferentes razones, por la propia génesis del correísmo, su juventud, por la dependencia de Correa, que no logra todavía tener una transición, ¿no? Exitosa, es muy difícil. También porque vivimos en un país con muchos clivajes y fracturas, ¿no? Del voto, lo regional, lo étnico, lo identitario, el centro-periferia, la clase social, mientras que en Bolivia esa masa indígena es más amplia y más sintonizada a un proyecto histórico. Del peronismo y del kirchnerismo, ¿qué podemos hablar, verdad? Entonces lo que vimos es que esas fracturas y toda esta, y cierro la idea ahora sí, toda la descomposición, todo el desconcierto, el cambio de coordenadas que ha habido en 4 años, lo que hace es que haya una serie por ahí de interferencias que finalmente han llevado esto del lado de quien ofrecía algo muy simple, que era encontrarnos, es decir, sin mucha política, ¿no? Aquí entrará la pospolítica, entra Durán Barba, entran los colores, la diversidad, la democracia de mínimos, pero era una vía de escape, era como decir, vámonos de este barco que está en llamas de 14 años y ya vamos a ver por aquí qué hacemos. Entonces creo que triunfó eso y no se instaló el imaginario suficiente de decir el péndulo o lineal circular, es decir, vamos otra vez a retomar esa senda con Estado, con inclusión y todas estas cosas para salir de la crisis. Luego ya vamos profundizando, pero quería empezar por aquí, colegas. Gracias, Jacobo. Gabriela, algunos de los elementos que empiezan a salir, en los que ha insistido Jacobo, es, digamos, la dificultad de alguna manera, de la opción popular progresista encarnada por Andrés Arauz en la segunda vuelta, pudiera, digamos, romper o imponer en el imaginario de que finalmente los 4 gobiernos pasados no eran una lógica de continuidad, sino de ruptura y de ejercicio, como decíamos en mi introducción, de un plan de gobierno que no fue sometido a las urnas y que se alineaba más a la candidatura de Guillermo Lasso. ¿Cuál es tu lectura inicial? ¿Cómo entender esta victoria de Lasso? ¿Cómo queda parada la Revolución Ciudadana luego de este traspié electoral? Bienvenida. Y bueno, muchas gracias y también un saludo a quienes están compartiendo el panel conmigo ahora. Bueno, yo creo que lo dije en un momento y recibí incluso muchas burlas por eso, ¿no? Pero creo que en esta ocasión el voto fue no solamente una cuestión íntima, sino que fue una cuestión que se sintió y que reveló, es decir, una memoria reciente grabada en el cuerpo de las personas. Y me parece que eso se puede ver sobre todo con el voto de la Sierra y con el voto de la Amazonía, porque es difícil, digamos, desde la intelectualidad o desde el análisis que podemos hacer en escritorio, ¿no? Desde Quito, de cómo una población tradicionalmente excluida
una población que siempre tiene los índices más desfavorables de educación, de inclusión, ¿no es cierto? ¿Cómo es que esta población se inclina o por el candidato de la derecha o por el voto nulo? Y yo creo que ahí hay que hacer una reflexión sobre la historia reciente, y están ahí también todas las represiones y los enfrentamientos, sobre todo en la Amazonía, que sucedieron en el gobierno de Correa. Entonces, esa es la memoria reciente, esa es la historia que voy a ponerme en la voz, o sea, que tengo en el cuerpo. Eso es lo que recuerdo, eso es lo que tengo en la memoria, ¿no? Así como probablemente muchas personas de mi edad, no necesariamente comunistas o socialistas, tenemos la memoria de lo que fue el Partido Social Cristiano, de lo que fue León Febres Cordero, de lo que fue la desaparición no solo de los hermanos Restrepo, y nos resistimos profundamente al socialcristianismo. Hay unas memorias que son más recientes, y que definitivamente tuvieron un peso. Yo no creo en este discurso de la utilización, ni de la ingenuidad, ni de la, o sea, no puedo usar otra palabra, ¿no? Ni de esta acusación de estupidez política. Creo que hay una memoria vivida en el cuerpo, que pesó definitivamente en esa población. Y me parece que en el caso de Quito específicamente responde a algo que viene desde hace algunos años, que es la construcción de un relato, que empezó a identificar lo público, la noción de lo público con la ineficiencia. Y este relato no es solamente en el Ecuador, ni solamente en la región latinoamericana. Este es un relato de la derecha que viene dándose con mucha fuerza y que, bueno, muchísimos autores o autoras ya lo han desarrollado mucho mejor que yo, ¿no? Pero es esta identificación de lo público en primer lugar con lo ineficiente. Entonces te aseguras de identificar lo público con lo ineficiente, lo público con lo innecesario, y luego pasas a un siguiente nivel, que es identificar lo público con lo corrupto. Pero con lo corrupto en un nivel no solo moral, digamos, sino en un nivel incluso casi místico, ¿no? O sea, una corrupción de podredumbre. Ese es el relato que se vino construyendo desde los años finales del gobierno de Correa, que fue además profundizado con muchísima fuerza y con mucho énfasis cada día del gobierno de Moreno. O sea, tienes toda la prensa, una serie de analistas económicos, políticos, todo el tiempo con este discurso, ¿no? Es la construcción de un relato que se fue pegando, lamentablemente, ¿no? Entonces creo que tienes por un lado eso, y también creo que hay que hacerse la pregunta de a qué, o sea, definitivamente son dos corrientes distintas, o sea, no se puede, yo no creo que sea verdad esto de decir, bueno, a la final Correa también es derecha, o a la final, es decir, creo que son dos proyectos con diferencias fundamentales, conceptuales, teóricas y en la práctica, ¿no? Pero sí creo que hay que preguntarse a qué estamos llamando progresismo o a qué estamos llamando izquierda también, ¿no? Porque cuando uno escucha a Correa en esta última entrevista que dio y él hace referencia al paro de octubre, él se expresa del paro de octubre en los mismos términos en los que muchos analistas, comentaristas y tuiteros de la más rancia derecha lo hicieron. Vamos a profundizar sobre eso. O sea, es decir, equiparando esta protesta con cualquier violencia, ¿no? Sin hacer un análisis profundo sobre eso. Y además desmarcándose de la radicalidad. Entonces hay que preguntarse, bueno, ese es solo un rasgo, pero hay que preguntarse a qué estamos llamando progresismo y a qué estamos llamando izquierda también.
Gracias, Gabriela. Interesante esto último que planteas. Franklin, para, digamos, conectar algunas de las cosas que se han dicho y trasladarte la misma pregunta, Jacobo ha insistido en la eficacia de, digamos, el momento y la estrategia postpolítica encumbrada desde la candidatura de Lasso por este eslogan del Ecuador del encuentro que resultaría más efectivo en el momento y las condiciones de la segunda vuelta. Gabriela hace alusión a dos cosas específicas. Uno, la memoria en un electorado, refiriéndose de manera más específica al electorado indígena, sobre la memoria de la resistencia y la violencia que se habría perpetuado en estas poblaciones. Para conectar finalmente esto, ¿estuvo presente octubre en la segunda vuelta, Franklin? Entonces, ¿cuál es tu lectura sobre esta segunda vuelta? Bienvenido. Sí, gracias. Buenas tardes con todas, todos. O sea, el balance general de estas elecciones es un triunfo contundente, o sea, claro, nítido de la derecha, de una derecha que venía en posición de radicalización, una radicalización que paradójicamente no emergió del respaldo popular de las urnas, sino de su capacidad de capturar al gobierno de Moreno y de acelerar la implementación de una serie de medidas favorables a los intereses de las élites, que ahora obtienen legitimación, ¿no? Que con este resultado obtienen legitimación y abren una fase quizás donde esta idea de una derecha radicalizada, pero ya consagrada en las urnas, va a tomar una forma más nítida. Van a ser ya no digamos, una subsidiaria de la derecha, Moreno, sino directamente la derecha gobernando el país, la que va a implementar el proyecto político que ya se ha venido desarrollando estos años, pero es de este proyecto el que se ha impuesto en la clave de Macri en Argentina, del uribismo en Colombia, ¿no? Es de esta derecha, esto tiene todo un impacto regional, aunque vía Durán Barba se trató de ocultar esto, pero digamos, hay que leer los eventos electorales en clave de procesos políticos y no detenernos en el marketing que puede hacer uno u otro, que tiene su peso, pero hay que leer esto en trayectorias políticas. Entonces, es un triunfo de este proyecto, que incluso lava la cara al gobierno de Moreno, y es una derrota de las izquierdas, de los movimientos sociales, del campo popular, en su fragmentación, en la imposibilidad de superar esa fragmentación, en la imposibilidad de construir una contrahegemonía con vínculos horizontales, con capacidad de reconocimiento mutuo. Y yo creo que esa imposibilidad viene dada porque tanto el uno como el otro, la Revolución Ciudadana como el movimiento indígena, para poder establecer relaciones de equivalencia entre sí, siempre tuvieron que orbitar en torno al discurso hegemónico que montó esta derecha. Por un lado, un poco lo que decía Gabriela, todo el discurso de lo público, la corrupción, el desprestigio del correísmo, y a partir de octubre también toda una diabolización del lado violento y radical supuesto del movimiento indígena. Estos dos ejes del discurso político de sus adversarios terminaron por ser incorporados de algún modo por ambos actores, imposibilitando un terreno político de construcción contrahegemónica y de interlocución, porque el problema no es ni siquiera que no sean aliados, sino que no hay una interlocución clara para marcar incluso los límites de la diferencia, los límites de ambos proyectos políticos o de estos dos brazos del campo popular. Entonces, todo lo que aparecía y que la izquierda y el movimiento social, una parte del movimiento social reivindicó en torno a octubre como una reemergencia plebeya, la reemergencia del movimiento indígena, la posibilidad de un polo popular plurinacional, digamos que las elecciones reflejan la derrota de aquello. No es solo la derrota de Arauz o la Revolución Ciudadana, yo veo una triple derrota. Es como la derrota de octubre, de la agenda de octubre, que fue la aceleración neoliberal propiciada por el manejo violento de la pandemia y el confinamiento de la población, que impidió cualquier oposición a la aceleración neoliberal. Uno. Dos,
la imposición al interior del movimiento indígena del candidato que no representaba a Octubre, hubo una derrota ahí de Issa y Vargas, que condicionó toda la votación y el juego de alianzas en esta segunda vuelta. Y tres, la derrota de la Revolución Ciudadana ahora con Lasso. Entonces, me parece que el evento electoral estaba anticipado. Sabíamos que venía una derecha unificada, sabíamos que venía una derecha respaldada por todo el aparato oficialista, por los grandes medios de comunicación, y que el campo popular está fragmentado. O sea que el resultado que obtuvimos era esperable, era uno de los escenarios posibles, pero claramente es un golpe doloroso para las demandas y las reivindicaciones de estos sectores populares. Yo después quisiera hablar más en específico sobre el voto del movimiento indígena. Muchas gracias, Franklin. Conectando con lo que has mencionado, esta derrota del campo popular y esta incapacidad de reconocimiento mutuo, hablemos ahora del movimiento indígena y de la Revolución Ciudadana. Jacobo, quisiera preguntarte, a tu criterio, ¿se puede sostener que entonces que la victoria de Lasso es la cumbre de la derechización del anticorreísmo que comienza a gestarse allá por 2015? ¿Fue determinante el antagonismo, la dicotomía correísmo-anticorreísmo en estas elecciones? ¿Es una grieta de largo aliento todavía? ¿O qué otros clivajes ordenaron el voto en esta segunda vuelta? A ver, buena pregunta. Yo creo que hay un clivaje que es correísmo-anticorreísmo, que es claro que está ahí. Yo soy de los que piensa que a veces está más presente en las élites políticas, en las discusiones de las élites o en los intereses, en la supervivencia de las propias élites, que en la ciudadanía. Y un ejemplo de esto, y Franklin seguro me corrige si me equivoco, pero si preguntas en una encuesta, si usted se identifica correísta, anticorreísta, o sea, no es que es una identidad dura, suficiente por sí misma, creo, para explicar una elección o lo que ha pasado ahora. Otra cosa es que luego tenga el peso y la fuerza para atraer otras cosas ahí dentro, ¿no? Y esta segunda vuelta ha sido un ejemplo, es decir, el anticorreísmo es algo que está ahí y no es poco, es decir, puede que no sea la coordenada de preferencia, ¿no? Que te va a salir como primera prioridad en la gente, en lo que busca y demás, pero cuando pones ya la cosa a elegir y dicotómica, está lo que dice Gabriela, es que claro, hubo un octubre, pero en 10 años hubo otros octubres, ¿no? Entonces hay un acumulado también a nivel territorial y en diferentes partes donde pues no quiere que regrese ese modelo. Pero bueno, dicho esto, creo que hay más cosas y creo que correísmo-anticorreísmo después de los 4 años de Moreno, donde vienen a descolocar todo, también es diferente. ¿A qué me refiero concretamente? Primero, a que no es suficiente. Yo le oía mucho a Franklin decir, cuando ocurrió lo de octubre, que fue uno de los primeros acontecimientos en los últimos años donde parecía que esto de correísmo-anticorreísmo estaba secundario en la discusión, ¿verdad? Y yo creo que es claro. Otra cosa es que no se haya consolidado ahí una unión o puentes suficientes para superarlo, ¿no? Pero creo que, pongo este ejemplo, no sé si viene de antes, de después, pero quiero decir que en estas elecciones Hervas y Yaku, que yo sé que lo de Yaku es complejo y es una identidad múltiple dependiendo del territorio, pero Hervas y Yaku para mí sí representan un poco las coordenadas por fuera de correísmo, anticorreísmo, más allá que luego ellos se definen anticorreístas, otro día dicen que no. Lo que digo, más desde la opinión pública, desde el electorado, sí se buscó algo diferente, salir de la dicotomía clásica, buscar nuevos discursos. Y sí, claro que esto es más un tema electoral, de campaña, y luego por detrás está la política y la sociedad. Pero yo creo que hay un mensaje muy fuerte. Creo que en 2019, por más que eran elecciones locales, también se manifestó esto. En Manta tenemos un alcalde de 36 años. Hay muchos sitios donde hubo fenómenos que no se esperaban, que enterraron ya dinastías políticas que a la gente le empezaban a cansar. Entonces, creo que sí hay un agotamiento, hay una búsqueda de nuevas cosas que la gente a veces no tiene muy claro qué es, pero que le da el chance a conectarse, sobre todo cuando hay elecciones, que es cuando más se agita, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir, queridos colegas, para terminar la idea? Quiero decir que finalmente era una elección donde había que unir cristales rotos, donde no iban a tener todos la misma forma para quedar un cuadro bonito. Es decir, es un país muy fracturado. Insisto, ya luego si eso hablamos otra vez de esto, pero
los 4 años de Moreno hay que entenderlos porque suponen un cambio de muchas cosas a la gente misma, es decir, pueden hasta identificar que Lasso cogobernó, pueden rechazar las políticas de Moreno, pero también le van a culpar a la RC de haber puesto a Moreno ahí y de no tener en esta nueva transición un sentido, un liderazgo claro que les haga pensar que vamos a salir de este barco en llamas. Así que son muchas cosas muy interesantes que iremos sumando, creo yo, después. De acuerdo, Jacobo, muchas gracias. Gabriela, plantearte una pregunta más antes del corte, todavía tenemos algo de tiempo. Retomando lo que dice Jacobo, ¿te parece que esta dicotomía correísmo-anticorreísmo es algo más bien presente en las élites políticas o es algo que interpela al elector de a pie? Y también sobre lo que tú mencionabas de este voto marcado en el cuerpo, si bien es cierto que pudo haber un periodo de persecución policial, judicial, quizás en el sentido más amplio, ¿cómo se inserta la experiencia de represión casi militar que vivimos en octubre? ¿Coincides con lo que mencionaba Franklin, hablar de una pérdida en 3 momentos, si se quiere? Perdió la agenda de octubre, perdió octubre cuando se impuso a Yacu sobre candidaturas como la de Olina Ziza, por ejemplo, y pierde octubre ahora que se impone la agenda neoliberal por las urnas. ¿Coincides? Llegó la derecha unificada a las elecciones, pero la izquierda no pudo. Bueno, voy a empezar por tu tercera pregunta, por la tercera parte. Creo que definitivamente es una pérdida, es una pérdida para la izquierda y es una pérdida para todo lo que significó el paro y toda la movilización de octubre. O sea, la semana pasada volvieron a subir la gasolina, por ejemplo, sin que nada pasara. Y bueno, o sea, vamos a ir viendo además progresivamente, tal vez progresivamente en el mejor de los casos, porque probablemente se apliquen también a modo de shock otras medidas de ajuste, ¿no? Pero antes de pasar a las otras 2 partes de tu pregunta, yo quisiera referirme a esto que decía Jacobo, que como que la gente no sabe qué quiere. Yo creo que sí saben qué quieren, por lo menos una buena parte de la población. Y creo que una de esas demandas muy, muy claras tiene que ver con las demandas de los feminismos, específicamente, no, ni siquiera como ejemplo, sino específicamente. Hay una votación significativa de mujeres a favor de Lasso, y ahí creo que hay que pensar también que cuáles son las cosas que la figura de Correa y el mismo correísmo despreció en el quehacer político, ¿no? Las formas que fueron despreciadas, los grupos que fueron también menospreciados. Entonces, ese tipo de demandas pesaron también. Y son demandas específicas. Es decir, no es no saber qué se quiere, ¿no? Entonces es también la expresión, y si esto no se ve ahora y no se empieza a pensar en esto, yo no quiero decir con esto que la respuesta esté ni muchísimo menos en Lasso, pero si no se ve que una gran parte de este voto es una demanda a que las reivindicaciones, por lo menos las urgencias de los feminismos, sean tomadas en cuenta como prioridad política, entonces creo que, o sea, no estamos viendo el actor súper importante que es el feminismo ampliamente y los feminismos en su diversidad, ¿no? Entonces creo que ahí también hay unas heridas que analizar, ¿no? Y no me refiero solamente a temas como los de la violencia o como los del aborto, sino a temas, por ejemplo, como los de la economía. Entonces, los programas económicos apuntan siempre a corregir el desempleo, fomentando la construcción. La construcción emplea un 6% de mujeres. Las mujeres tenemos el doble del desempleo que los hombres. A las mujeres nos afectó el desempleo y el subempleo en un 80% más que a los hombres, según la última encuesta. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se dirigen a esas especificidades? Entonces, ahí creo que no hay una cosa de no sabemos qué queremos, sabemos exactamente lo que queremos. Por lo menos desde los movimientos feministas eso está muy claro. Entonces, creo que o sea, hay que empezar a mirar ese tipo de demandas también, ¿no?
De acuerdo, Gabriela, muchas gracias. Con eso nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radiosa. ¿Recuerdas este sonido? O este. Pero este nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida. Tal vez no sea tiempo para culpar Y grandes voces. a aquel believe. Los clásicos de siempre. You wanna love to last forever. Clásicos Pichincha. De lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Thank you so much. Una noche cualquiera, mientras el mundo se rendía ante el blues, irrumpió una guitarra y la voz del rey. Entonces nació el rock. Fusionando la magia del blues y el rock and roll. Nacieron las mejores creaciones del rock. Con los grandes exponentes en su género. Escuchar Rock FM. Todos los sábados a partir de las 17 horas. Producción Pato Pinos. El género musical que siempre vivirá. Como un rayito de luna. Los mejores intérpretes. No te asombres si te digo lo que fuiste. Y los valses tradicionales. Todos los domingos a las 6 de la mañana. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No lo soñé. Pichincha Universal. Seguimos con más de Frente Radiosa. Queremos conversar ahora sobre el rol que jugó el voto nulo en estas elecciones. Preguntarles a nuestros panelistas si, en su opinión, se puede decir que la campaña del voto nulo ideológico por izquierdas es la que abrió el camino para la presidencia de Guillermo Lasso, y de no ser así, ¿qué mensaje nos deja esta opción electoral? ¿Cuál es el perfil o los perfiles en plural de quienes anularon su voto en estas elecciones? ¿Hay una relación o qué relación hay entre las figuras políticas que convocaron al voto nulo y los electores de a pie? Franklin, vamos contigo. Voto nulo ideológico, no sé si por izquierda, voto nulo ideológico, ¿no? Ese fue el marco, al menos, que quienes propusieron esta tesis política le quisieron brindar a su voto, que es una tesis política como audaz, llamativa, que marcaba una diferenciación con los dos candidatos y que precisamente insistía en esta suerte de despolarización que efectivamente se dio ya en las elecciones de la primera vuelta. Y que yo creo que, a pesar de que el eje correísmo-anticorreísmo sigue funcionando, no fue la misma polarización que vivíamos antes. Y también fue una polarización que, sobre todo a partir de octubre, está marcada por la lucha liberal antineoliberal. Eso es un mapa partido en 4. En cualquier caso, esa denominación del voto nulo fue una tesis política que precisamente pretende quebrar el modo en que se ha organizado la lucha política en estos años en torno al bando de Lasso y al bando de la Revolución Ciudadana. Yo tengo la impresión, sin embargo, que el problema no es tanto el voto nulo. O sea, me parece que le estamos prestando demasiada atención al voto nulo, que efectivamente creció, que efectivamente tiene que ver con el llamado de Yacu Pérez en particular, como candidato del Pachacutic y como tercero en la disputa, tiene que ver con su llamado. Pero no hay que olvidar que en la primera vuelta ya tuvimos 1 millón de votos y más nulos, y que ahora tuvimos 1.700.000. Varios colegas ya están haciendo estos cálculos y estiman algo así como un 60% del voto de Yacu fue el nulo, el 40, 50 fue a Lasso. Aquí me parece que está el asunto. Entonces, acá el problema no es que quienes votaron por Lasso, el Pachacute y la invocación de ISA y tal hayan hecho el voto nulo, porque eso es parte de un sentido de organicidad, de identidad política, de que el movimiento indígena
es relativamente fuerte y puede ajustar ese voto, sino el otro lado. Es como, hubo al menos una mitad, un 40%, pero esto no se puede estimar como con toda precisión, pero sí hay estos estimados 40, 50% que votó a Lasso. Eso significa más o menos 800,000, 900,000 votos, los cuales son superiores a la diferencia que finalmente se estableció entre Lasso y Arauz. Aquí hay una causa enorme del triunfo de Lasso, más lo de Quito, que habría que discutir aparte. ¿Esto qué significa? Y acá quiero enfatizar muchísimo. Hay un estudio de Beck y Mijeski sobre el voto indígena en 2002. Hay un trabajo muy bueno de Víctor Bretón y Sara Báez del 2006, también sobre el voto indígena, y en los dos estudios se demuestra algo, que básicamente la fuerza, la cohesión, la capacidad de movilización y de unificación que tiene en particular la CONAIE con el mundo indígena en torno a la lucha social, a la lucha contenciosa, no se traducía necesariamente en un correlato de apoyo electoral. De hecho, en 2006, cuando se lanza Luis Macas, que era el líder histórico de la CONAIE, Macas queda en tercer lugar en este estudio de Bretón y Báez, en tercer lugar en relación a Lucio Gutiérrez, que se impone, y después queda Correa, y en tercer lugar queda Macas en relación al voto de los territorios indígenas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir, por un lado, y fíjense bien que 2006 era apenas unos pocos años después de la traición de Lucio Gutiérrez al movimiento indígena, y a pesar de ello, en territorios indígenas se votó por Gutiérrez. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que hay una buena parte del mundo indígena que viene posicionándose en torno a los discursos políticos, las identidades, los proyectos, los intereses, como decía Gabriela, de candidaturas que están orbitando del centro a la derecha. Uno. Dos, que la CONAIE y el Pachacútec no han tenido capacidad de contener esa votación de cara a sus candidatos. Tres, que ahora, con Yacu Pérez, se recompone de algún modo esta segunda tendencia, es decir, por primera vez, la CONAIE o el Pachacútec logran contener una buena parte de su votación y dirigirla, es decir, vamos a votar nulo, pero una buena parte de la votación sigue en una tendencia previa que podemos rastrear desde inicios del siglo XXI. Entonces, cuando yo veo muchos estudios que dicen el supuesto de que esta votación, como son populares y plebeyos, debía ir a la izquierda de Arauz, entonces partimos de que, como debía ir allá y fue al nulo, entonces esa es la causa de que haya ganado Lasso. Ese supuesto es bien controvertible y no se justifica empíricamente. En muchos territorios indígenas esa votación no ha ido ni siquiera al propio Pachacútec, peor hacia las tendencias de la izquierda. Entonces, lo que tenemos más bien es que se va sincerando algo que no tiene que ver solo con una derecha indígena, algo que era muy difícil hablar, pero que ya lo vimos, no sé, yo puedo decir Lourdes Tibán, el propio, se me va ahora el presidente de la CONAIE ahora, el dirigente principal de la CONAIE, da igual. No solo un problema de dirigentes indígenas corridos de la derecha, sino también de un voto de base indígena que se va configurando hacia allá. No puedo decir ahora que sea un voto mayoritario de derechas, pero que se situó en este sentido y que esto explica en gran parte el triunfo de Lasso. Entonces, puede ser que eso se agudizó por la experiencia política y la confrontación durante el correísmo, puede ser, pero también vemos que hay unas tendencias de más largo plazo que aquellas. Esto es claro, ¿no? Estoy diciendo literatura respecto a 2002, 2006, ya vimos en 2017 cómo Lasso se impuso también en territorios indígenas. O sea, no solo es un tema de la experiencia de la confrontación y tal, sino hay un conjunto de ideas que no estamos comprendiendo bien respecto a la modernidad indígena, a la modernización, algo que decía ya Luciano Martínez hace años, la disociación entre el proyecto político de la CONAIE y las dinámicas sociales, económicas del mundo indígena apuntadas hacia lógicas de modernidad, de modernización, hacia otras cosas distintas que le ofrece la CONAIE. Entonces, no es tanto, yo llamo la atención y quiero cerrar con esto, no es tanto el nulo, es el voto, buena parte del voto que orbitó en torno a Yacu Pérez, que obviamente no todo es un voto indígena, hay una buena parte del voto urbano, aquí hay que diseccionar un poco mejor esto, pero ese fue el voto que
contribuyó largamente, sobre todo en los territorios donde hay presencia fuerte del voto de Yacu Pérez, es donde Lasso se impuso, creció brutalmente en Cotopaxi, en Bolívar, en Chihuahua, crece brutalmente. Ese crecimiento no se explica sin el voto de Pérez. Estos estudios también han evidenciado que el voto de Herbas se corrió hacia Lasso, pero que hubo más votación de Herbas, que se fue poca, pero que se fue de algún modo a Arauz. En cambio, de la votación de Pérez no se fue nada al candidato de la Revolución Ciudadana. Acá me parece que desde el punto y menos del nulo ideológico nos falta entender todavía mucho mejor el sentido de este voto y entender por qué hay esta confrontación ahora de cara a la CONAIE, con esto termino, entre Isa, que claramente tiene un lenguaje que recupera el sentido de clase y étnico del proyecto indígena. Este no es el discurso de Yacu Pérez. Hay estas dos tendencias que se están confrontando de cara a la CONAIE. Esas elecciones son las que van a dar el que van a poner el fiel de la balanza para la gobernabilidad del ciclo de Lasso que se viene. Gracias, Franklin. Retomando algunas cosas para conversar contigo, Jacobo. Uno de los elementos, digamos, que ha ocupado centralidad en estos días de análisis ha sido, como bien discutíamos con Franklin, la cuestión del voto nulo. Tú has tenido algunos comentarios ya. Como para ir desagregando esto, ¿qué rol consideras tú ocupó algo que desde la Revolución Ciudadana se leía como un golpe de efecto para la campaña, que fue el acuerdo con Jaime Vargas? Se puede sostener que fue contraproducente, que activó varias redes dentro del propio Pachacuti que, digamos, jugaban al equilibrio por no decantarse, y que esto más bien fue contraproducente para terminar votando por el candidato de la derecha. Una pregunta. Y la segunda, ¿qué se puede decir de lo que ocurrió en Quito y Azuay? Digamos que eran poblaciones de electorados que de alguna manera, si bien venían perdiendo fuerza la Revolución Ciudadana, al menos contenían y tenían un sentido de identificación también con el proyecto, algo que también mencionaba Gabriela en un inicio. A ver, voy a responder a estas dos preguntas y rápido, tratando de integrarlo muy rápido con una cosa del nulo. A ver, es que de acuerdo, el nulo puede tener diferentes lecturas en diferentes territorios, pero yo creo que sí. A ver, es difícil decir, y esto es muy, a ver, siempre es muy jugoso la gente decir, no, se perdió por Pichincha. A quien le cae mal Yunda va a decir que perdieron por Yunda. Quien es de una causa va a decir, perdieron porque esta causa está en contra, ¿ok? Pero creo que son varias cosas que es difícil ver el efecto neto de algo, y creo que en esta complejidad es donde tenemos que surfear en las próximas semanas. Y bien, qué bueno que viendo estos marcos históricos que ayudan un poco a entender, sobre todo a mí, pues cosas que pasan ahora. Pero lo que quiero decir es que yo creo que el nulo sí fue importante, o sea, tanto en el agregado nacional, que fue la cifra más alta de la historia, por lo menos reciente que yo tengo rastreada, ganó en varios cantones. Ya cuando bajas el mapa a nivel territorial, se aprecia ahí que el nulo, exactamente, el nulo ganó, fíjate, en 54 cantones, ganó a Arauz y a Lasso. Y bueno, claro, que pueden ser algunos que no tengan el peso poblacional y no se ven el agregado nacional, pero ganó a los dos. O sea, finalmente es como lo que decía Franklin, un poco marcar ese territorio, ¿no? Desde el nulo, el movimiento indígena, el acumulado de los últimos años. Y yendo ya a responderte las dos preguntas, a ver, yo estoy de acuerdo con Franklin que finalmente hay muchas provincias donde lo que ha ocurrido es que han vuelto a votar como en 2017 y que por lo tanto, más allá de nulo sí, nulo no, esto es lo importante. Pero yo señalaría dos provincias, Tungurahua y Azuay. O sea, Tungurahua es la provincia donde menos votación saca Arauz. Esto sí es inédito en los últimos 14 años, es decir, nunca había sido su fuerte de la RC, la Sierra Centro, pero Tungurahua nunca había sido la peor provincia, ha sacado el 20 y tantos %, y ahí es donde han tenido un efecto bastante grande. Ojo que si metemos a Azuay y Tungurahua, estamos hablando creo de la quinta y la séptima provincia
donde gana el nulo o es muy alto y donde perjudicó claramente a Arauz. Yo aquí sí me atrevo a decir, además con datos y estudio, que sí hubo un segmento alcanzable para Arauz que no logró nunca atraerlo. Y esto es gente que no necesariamente votó por Lasso en 2017 o que tenía una identidad anticorreísta. Por eso digo, es muy difícil diseccionarlo y más recientemente, pero sí creo que hay estas cosas que son... ¿Por qué es alcanzable? Porque era gente que estaba dispuesta a votar por Arauz y que probablemente en 2017 hubiera dicho que no. Es una aproximación. O si quieres, podemos ir a territorio, no desde las encuestas, pero en el voto histórico, nunca ha habido un voto histórico tan bajo hacia la RC en estos sitios y en los últimos 4 años pasaron cosas, creo yo, ¿no? No, tal vez esto no es suficiente para, no sé, desbaratar ninguna tesis, ¿no? Pero ¿cuál es mi punto aquí, desordenadamente? Que creo que hay que ver, en cada territorio podemos ver tal vez elementos diferentes. En Azuay, para mí, también es claro, o sea, que en Azuay, que fue bastión de la RC hace muchos años, gane el voto nulo, creo que hay un mensaje fuerte. En el tema de Pichincha, soy de nuevo de los que piensa que esto hay que entenderlo en un proceso histórico de desgaste. Yo ahora veo que ahora resulta que por Junta, ya perdió la RC, hombre, ya me parece muy interesado ese análisis. Creo que es un desgaste que viene de hace tiempo, que unos dirán desde el 2014, otros dirán, estoy de acuerdo con Gabriel, hay un desgaste del modelo ahí más fuerte que en otros sitios por la contaminación, ¿no? El ruido mediático, político, la corrupción, el vacío de liderazgo, para mí es un tema pero fundamental de la RC en la sierra en general. Desde lo local ha quedado muy, muy vacía la RC, o sea, la costa tal vez, por otras formas organizativas, estilo de liderazgo y demás, hay una presencia correísta muy fuerte que no se borra, ¿no? Yo siento que la sierra es otra cosa y localmente hay sitios donde directamente es que veo que no existe casi, ¿no? La estructura. Entonces, en definitiva, en Quito y Azuay ya respondí. Lo de Vargas, cuidado, porque ahora también hay mucho interés en decir la alianza con Vargas es la que hizo que se decantara por el nulo. Yo, el día que se anuncia la alianza con Vargas, yo ya tenía las cifras donde Lasso ganaba estas elecciones. Y esa tendencia se mantuvo hasta el día de las elecciones. Para mí, si es que hubo movimiento electoral, lo hubo antes. Y aquí ya entra otra discusión, la podemos dejar para otro rato, pero si acaso lo que me atrevería a decir es que Vargas no logró sumar o aglutinar lo que hacía falta. No sé si por él, no sé si por esta multiplicidad de actores, esta disociación entre líderes y voto indígena que hablaba Franklin, o no sé si es que se anunció muy tarde y no hubo el chance de armar un relato fuerte entre lo indígena, la RC, octubre, pero lo que yo diría es que me cuesta ver, hasta que no lo vea como fundamento, me cuesta decir esto de que por Yunda perdió o que Vargas restó voto y estas cosas, colega. Yo creo que 3 días antes de la elección estaba todo ya bastante definido, así que, pero bueno, todo es discutible. Como no puede. Gracias, Jacobo. Nos vamos acercando al cierre del programa. Gabriela, quisiéramos traducir también esta interrogante que ha habilitado este ciclo de reflexión con Franklin y con Jacobo. Digamos, tú empezabas el programa sosteniendo que había un mensaje con mucha claridad, bastante incorporado en la piel, hablabas de la memoria, hecho cuerpo de el mensaje que daba la votación nulo, sobre todo en poblaciones indígenas. Asimismo, hablabas de, digamos, qué estaba atrás, tu hipótesis de qué era lo que estaba atrás en la votación de Pichincha, que fue, digamos, contundente y en contra de el candidato progresista. Como para ir afinando, ¿qué preguntas crees tú que se deben continuar afinando para terminar de leer el mapa político, el resultado electoral que arroja la elección de la segunda vuelta del 11 de abril? ¿Por dónde crees que, tanto en clave de reconstitución de las fuerzas populares progresistas para lo que se viene, como en clave analítica también, hay que hurgar, hay que profundizar? Tenemos esta tesis que ha lanzado Franklin, la que habría que, digamos, condensar un poco sobre más la votación de sectores populares plebeyos que se fueron hacia la derecha que antes que el voto nulo. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué interrogantes se están quedando por fuera del análisis? 2 minutitos.
Bueno, creo que es bien interesante también lo que ha dicho Franklin, que efectivamente hay unos sectores, no solo indígenas, sino en otros sectores populares también, que se han identificado con tendencias de derecha. No sé, yo, como les decía, incluso antes de la invitación, de arrancar el programa, yo no soy analista política, ¿no? Eh, Vengo del campo económico más bien, pero me parece que también ahí hay que entender toda esta arremetida también religiosa que hay, ¿no? Toda esta cuestión evangélica o súper conservadora de la misma Iglesia Católica, que ha empezado a calar muy fuerte también en sectores populares y que termina tirando hacia la derecha, ¿no? Y que logra después tener, bueno, estas identificaciones ya masivas como las que se ven en Brasil o en Estados Unidos, por ejemplo, que ya es una cosa de locos, ¿no? Entonces yo más bien creo que en este punto en el que estamos, sí tenemos que preguntarnos por ciertos, o sea, por las posibilidades de organización y por dónde se van a venir las fisuras que permitan el accionar de los movimientos sociales, de los feminismos, es decir, o sea, por dónde vamos a poder ir reclamando estos espacios, ¿no? Entonces creo que se viene un tiempo de mucha disputa. Creo que lo más peligroso que puede suceder con un escenario así de derecha tan, que como les decía desde el principio, se ha trabajado desde hace mucho tiempo. O sea, ellos ya tienen adelantado el discurso, está ya creado, incorporado el relato, o sea, varios de los relatos de la derecha, este relato del miedo, ¿no es cierto? El miedo y bueno, si bien me parece que hay una claridad de que no nos vamos a venezolizar, bueno, o sea, que no nos vamos a convertir en Venezuela, pero creo que hay otros miedos que se pusieron a funcionar ahí, el miedo de la desdolarización, por ejemplo. Entonces creo que hay que profundizar en estos debates, ¿no es cierto? Y hay que más bien decir cuáles son las medidas de ajuste que sí podrían provocar un estrangulamiento de la dolarización, por ejemplo. O en esta cuestión de recuperar el empleo, creo que también es bien importante que hablemos qué tipos de empleos queremos crear. Y ahí vuelvo a referirme al cuerpo. En otra entrevista me preguntaban cómo veo el bolsillo de los ecuatorianos y digo, tal vez la pregunta otra vez debería ser cómo vemos el cuerpo de los ecuatorianos. O sea, en qué condiciones queda el cuerpo del trabajador ante la precariedad. ¿En qué condiciones están los cuerpos enfermos que están muriendo de COVID y de otras enfermedades? ¿No es cierto? ¿Cuándo vamos a dejar de considerar al cuerpo solamente como sujeto productor, consumidor? Es decir, ¿cuándo vamos a recuperar la dignidad en ese sentido? Y creo que hay que ir avanzando y rápidamente en estas cuestiones como la del trabajo, porque se pueden venir escenarios de mayor precarización, ¿no? Ya el mismo presidente electo hablaba de que no hay mayor precariedad que no tener empleo, que ese es el justificativo máximo de liberalismo económico, ¿no? Para arrasar con la estabilidad laboral, para arrasar con los derechos, ¿no? Entonces creo que más bien ahí hay que encontrar los espacios en los que nos encontramos, en los que tenemos esos comunes. Creo que nuevamente insisto con esto porque parece anécdota, pero es que las mujeres tengamos que volver a insistir en lo primordial de tratar los temas de los movimientos de mujeres, okay, los temas que demanda el feminismo. O sea, tenemos asesinatos cada 3 días, hay un femicidio. O sea, todo el tiempo desaparecen mujeres, todo el tiempo estamos sujetas a todo tipo de violencia, y eso, como les digo, es
pasa de la violencia física y del femicidio a cuestiones más sutiles, pero que son igual de agresivas y violentas, como que no haya la menor mirada de género en el diseño o la implementación de políticas económicas. Entonces, nuevamente vamos a ver programas de fomento de la producción o del empleo que desconozcan absolutamente quién es el sujeto más afectado por el desempleo. Entonces, creo que hay que hablar de eso con la misma fuerza con la que estamos hablando de la violencia en la minería, por ejemplo. Me parece que esas son las urgencias que tenemos que repensar también, cómo hacemos las preguntas y cómo damos las respuestas, ¿no? Cuando nos preguntamos solamente sobre los bolsillos, ¿no? Clave esto último, Gabriela, para terminar con Franklin, un último minutito antes de despedir el programa. Franklin, ¿qué preguntas entonces, con lo que se ha dicho hasta acá, consideras que no están todavía en el radar del análisis, de la lectura, para de alguna manera zanjar el resultado electoral, pero también para pensar el escenario que se viene? Uno, la posibilidad o no del encuentro, de la superación, digamos, de este propio clivaje que vos marcabas, más allá del correísmo, anticorreísmo, o que lo parte, que es del neoliberal, el bloque neoliberal, antineoliberal, para el ciclo de oposición y resistencia que se viene. ¿Qué preguntas entonces para pensar este momento obviamente difícil para los progresismos del campo popular y las izquierdas? A mí me parece fundamental interrogar los límites del discurso antineoliberal. Claramente hay un límite, hay un agotamiento, una forma de interpretar las demandas populares de las mujeres, del medio ambiente. Esto, llegamos a un agotamiento de eso, uno. Y por otro lado, tanto de cara a la transición que estamos viviendo como la reconfiguración de los bloques de dominación y de contrahegemonía, es clave prestar toda la atención a lo que está sucediendo en la CONAIE. Yo tengo la impresión que Yacu Pérez está apostando a disputar la hegemonía y la conducción del anticorreísmo, lo cual le obliga a correrse a la derecha, mientras que ISA, que de todos modos me parece que se equivoca a suponer que no es la izquierda la que está derrotada cuando gana Lazo, gana el proyecto neoliberal más duro, se equivoca, pero claramente esta es una forma de decir que él está disputando la posibilidad de sostener un bloque popular más amplio. La CONAIE es el actor fundamental de la dinámica de la gobernabilidad que se viene. Las elecciones de mayo pueden ser claves para la reestructuración de la mayoría parlamentaria y para ver cuánta capacidad de movilización social va a tener en frente a sí Lazo cuando cumpla la agenda de gobierno que Durán Barba ocultó en campaña, pero que todos sabemos cuál es. Esto va a depender mucho menos de la Revolución Ciudadana, que otra vez que vive un proceso ya largo de recomposición, que del movimiento indígena que está en su mejor momento, como movimiento social en las calles, como segunda fuerza a nivel de gobiernos locales, como segunda fuerza parlamentaria y con una capacidad de reclutamiento del voto histórica, como decía antes, ¿no? También hay que seguir dando vueltas a esta cuestión del voto nulo. Yo lo que digo es que es más la fuerza del voto indígena por Lazo la que explica esta victoria que el voto nulo. Esta es mi tesis controvertible y que me parece que hay que seguirle dando vueltas. Muchas gracias. Muchas gracias, Franklin, Gabriela, Jacobo, por habernos acompañado esta tarde. Agradecemos también al equipo de producción del programa. Sabemos que es un tema amplio que no se agota en una hora y por eso seguiremos debatiendo y pensando qué ocurrió el pasado 11 de abril aquí en Ecuador. Porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Esto fue Frente a Dios. Hasta la próxima semana. Un gusto, colega.